público, con independencia de que sea de un señor, propiedad de un señor, o sea del Estado, da igual, no tiene nada que ver con eso. Es un disparate, estas cosas que se generalizan, estos memes que se generalizan no tienen ningún sentido. Pero bueno, volviendo a lo que os decía, ¿no? O sea, yo creo que en estas discusiones sobre los bienes comunes, yo creo que lo que se acaba pasando es que se concede demasiado a los neoliberales, se concede demasiado, se les regala argumentos que no hay por qué regalar, ¿no? O sea, los críticos de Harding, ¿no? y de los partidarios del dilema de los comunes, lo que hacen es mostrar contraejemplos de instituciones cooperativas en sociedades tradicionales. ¿No ven ustedes, ¿no? Como en Asturias estaba la Andecha? ¿No ven ustedes como en Valencia teníamos la Huerta Valenciana, que eran sistemas, ¿no? de coordinación no autoritarios, no burocratizados, de bienes comunes? Pero insisto, de este modo lo que se hace al cifrar la posibilidad de los bienes comunes en esas instituciones tradicionales, les regalas a los neoliberales un campo de argumentación que no se han ganado, ¿no? Que deberían ganarse. Porque, de alguna forma, lo que deberíamos plantear, lo que deberíamos cuestionar justamente, es la distinción entre cooperación comunitaria espontánea y agencias coercitivas externas, ¿no? O sea, porque esa distinción lo que hace es decir, no, todo es lo mismo, no sé, un manicomio, una institución total, una cárcel, que un colegio público donde tienen capacidad de intervención las familias. Pues no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Pero es que las instituciones tradicionales comunitarias tampoco son lo mismo. Algunas eran horrorosas, ¿no? Eran un infierno de subordinación y no eran nada democráticas, ¿no? Esa división inducida por el neoliberalismo es la que hay que cuestionar, ¿eh? Y pensar más bien la distancia entre lo común y lo público, estatal y burocratizado, como la de un continuo que podemos gestionar y negociar, ¿eh? De muy distintas maneras. Hay instituciones públicas que han sido burocráticas y coercitivas y otras que no. Y en el planteamiento de los teóricos de los bienes comunes, todavía a día de hoy, ¿no? Yo creo que se les dibuja ese continuo, esa diferencia, ¿no? Y yo creo que, al menos en algunas de sus expresiones, el Estado social, el Estado de bienestar o las instituciones públicas pueden ser entendidas como el modo en el que las sociedades contemporáneas gestionan los bienes comunes. El modo en que las sociedades complejas, no comunidades tradicionales de hace siglos, las sociedades de hoy en las que vivimos, gestionan los bienes comunes, ¿no? Relacionados con asuntos como la salud, la seguridad, la educación o el transporte, ¿no? O sea, insisto, yo creo que los partidarios del enfoque, más radicales partidarios del enfoque de los bienes comunes, conceden demasiado al neoliberalismo, asumir que las instituciones complejas de las sociedades de masas quedan fuera de ese modelo, del modelo, ¿no? de la gestión comunitaria, y yo creo que el resultado ha sido muy pobre, francamente, ¿eh? Es muy difícil sostener que la literalidad de la teoría de los bienes comunes, ¿no? que responde a sociedades tradicionales con vínculos sociales muy densos, se puede aplicar hoy, yo que sé, para gestionar un servicio de oncología de un hospital, ¿no? O sea, van a hacer una asamblea para ver, es una cosa que claro, ¿no? La verdad es que es completamente, ¿quién demonios quiere eso? O sea, ¿vosotros queréis participar en una asamblea para decidir, como la Huerta Valenciana, cómo se gestiona el canal de Isabel II? Pues no, yo francamente, no. Yo quiero abrir el grifo, ¿no? Y que salga agua barata para todos, que no esté privatizada, pero que la gente que trabaja ahí tenga buenos contratos, este tipo de cosas, ¿no? Quiero participar en otras instituciones que me son más cercanas, ¿eh? Sí, quiero participar en el colegio de mis hijos, y creo que es legítimo. Quiero participar en algunas dimensiones de la salud, de la salud comunitaria, relacionadas con entornos cercanos, ¿no? Y ya, un poco más, porque no me da la vida para más, como a casi todo el mundo, ¿no? O sea, por eso digo que es una teoría, en el fondo, muy poco realista y un poco elitista, de hecho, ¿no? Bueno, como he hablado muchísimas veces de tecnopolítica, no os voy a dar más la lata con eso, ¿no? Pero creo que solo señalar que no es trivial que el principal campo de aplicación política de la hipótesis de los bienes comunes en la actualidad haya sido el entorno tecnopolítico, ¿no? O sea, la propia Ostrom, ¿no? Cuando buscaba, bueno, claro, hoy bienes comunes en estas sociedades poco hay, ¿no? Ah, pero sí, en Internet están apareciendo unas comunidades que ahí sí que hay procesos de coordinación espontánea. Creo que no es casual, creo que no es casual. Porque claro, las tecnologías de la comunicación contemporánea lo que hacen es difuminar, ¿no? Difuminar el carácter idiosincrásico de los ejemplos que ponen los teóricos de los bienes comunes, que bueno, pues, siempre están vinculados a sociedades tradicionales con un fuerte arraigo comunitario, ¿no?
Lo que hacen normalmente, yo creo, los ciberactivistas es un cierto juego de manos, ¿no? Juego de manos que dicen, bueno, claro, es que en la red lo que aparece es una nueva forma de sociabilidad, ¿no? Todas estas limitaciones que yo os he contado de la sociedad española desaparecen, ¿no? Cuando entramos en Google, ya no somos españolitos víctimas del régimen del 78, ¿no? Ahora somos seres de luz que, ¿no? que se mueven en el ciberespacio y que son capaces de hacer emerger nuevas formas de sociabilidad, de comunidades, donde esos nuevos bienes comunes digitales pues prosperarán. Creo que esto no es verdad, es una falacia, pero nos pasa lo contrario, ¿eh? O sea que esas limitaciones perseveran, ¿no? en el entorno digital y que de hecho tienen una dificultad añadida, que es que son más opacas, las vemos menos. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las herramientas colaborativas de intervención política que se están desarrollando, ¿no? en estos años y que son muy interesantes, ¿eh? O sea, yo no quiero caricaturizar, porque sería muy injusto, ¿no? Pues, por ejemplo, las herramientas de debate digital que se están desarrollando en Podemos, pero dan de sí lo que dan, y como herramientas de democratización dan de sí lo que dan, y tienen efectos paradójicos extraños, ¿eh? Por ejemplo, que frente a lo que mucha gente creía, muchas veces refuerzan el poder de las cúpulas, no lo cuestionan, frente a lo que mucha gente, tienen efectos plebiscitarios. Esto, por cierto, pasa también con las elecciones primarias. Las famosas primarias abiertas de los partidos políticos muchas veces refuerzan el poder de las cúpulas, no lo cuestionan. No que su inexistencia haga las cosas mucho mejor. Eso lo que genera es un aparataje, ¿no? de un partido político también muy arquitectado, muy inflexible, ¿no? La ley de hierro, etc., de la oligarquía, pero las primarias no resuelven de suyo ese problema y tampoco lo resuelven los entornos de liberación digital, ¿eh? Lo que comenta mucha gente de círculos así, pues son militantes, activistas más tradicionales, están un poco hartos, ¿no? De que hacer unas deliberaciones terribles en nuestro círculo, ¿no? Trabajar durante meses, luego vas al foro digital y desaparece todo eso y dices, no, eso no va a estar. Votamos, no lo queremos, a otra cosa. Y todo ese proceso deliberativo desaparece por un arte de magia, un arte de clic, ¿no? Bueno, yo eso tenemos que pensarlo y darle vueltas, ¿no? Yo diría que no es que sea imposible, la deliberación de Internet, como no es imposible en el mundo analógico, pero hay relaciones de continuidad entre nuestros dilemas, el mundo normal en el que estamos, ¿no? Y en ese espacio de luz y fraternidad digital que nos han encontrado, ¿no? Y voy con el que resulta a lo mejor más polémico, que es la renta básica. ¿Vale? Esto puede sonar un poco extraño, ¿no? ¿En qué medida la apuesta por la renta básica supone una apuesta por la desinstitucionalización, ¿no? ¿En qué medida? Bueno, creo que esto hay que matizar y muchas veces cuando se habla, se defiende o significa renta básica, se matiza muy poco. La renta básica, en esencia, es una herramienta para desvincular los derechos sociales, como sabéis, del mercado de trabajo, ¿vale? Básicamente. Al menos en nuestro país, esta es una tarea urgente. O sea, que, digamos, el propósito de la renta básica en ese sentido es urgente y yo diría que incuestionable para alguien de izquierdas, ¿vale? Porque, os lo cuento así un poco de pasada, no sé, lo sabéis de sobra, ¿no? La gran debilidad estructural de nuestro estado de bienestar es que el sistema de prestaciones depende excesivamente del mercado de trabajo. Las jubilaciones, la mayor parte de subsidios, el subsidio de desempleo, ¿no? O sea, está muy vinculado al mercado de trabajo, a la trayectoria laboral, ¿no? Las prestaciones más importantes son, con mucha diferencia, las contributivas, ¿sí? Y eso, claro, es muy grave en un país con un mercado de trabajo tan frágil como el nuestro. En países donde hay trabajo para todo el mundo, pues no será un problema. En el nuestro es un problema gravísimo, ¿sí? Porque eso significa, literalmente, como sabéis, que el gasto público español beneficia literalmente a los más ricos. Es una cosa extraordinaria, pero es así, o sea, beneficia a los más ricos. Entonces, la renta básica, de cierta perspectiva, puede ser entendida como uno de los instrumentos disponibles, no necesariamente el único, no, o sea, seguramente no el único y no necesariamente el mejor, para remediar esa situación y reducir de forma efectiva los efectos más nocivos de la desigualdad material, ¿no? Extendiendo el estado de bienestar a los más desfavorecidos, ¿vale? Desde ese punto de vista, la renta básica, primero, no tiene nada de revolucionario, y segundo, es difícil de no compartir. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que es una especie de aceleración, de continuación de caminos que han seguido países con modelos de estado de bienestar distintos del nuestro, del continental, concretamente el escandinavo, que se están transitando hoy y que no tienen, es que no debería decir, ni siquiera nada de particularmente novedoso, ¿no?
son incluso discusiones casi un poco técnicas, ¿no? O sea, ¿qué es mejor para hacer eso, ¿no? ¿Qué es más eficaz? ¿Un conjunto de subsidios, rentas mínimas, o es mejor una renta básica universal? Bueno, pues será mejor lo que lo haga más eficaz. Punto, ¿vale? Lo que pasa es que no creo que sea esa la comprensión de la renta básica que se ha popularizado entre los movimientos sociales antagonistas, ¿no? Que más bien lo que han hecho es inventarse una especie de navaja multiusos política, ¿no? Una especie de bálsamo de Fierabras que vale para todo, absolutamente todo. Todos los lugares tú empiezas a debatir, ves que no estás de acuerdo, y entonces siempre alguien dice no, la renta básica, y con eso ya no hay nada más que discutir, ¿no? O sea, es desde los problemas de remuneración de los artistas, la crisis de los cuidados, la precariedad laboral, la estigmatización de los receptores de ayudas, todo, o sea, es asombroso, ¿no? La capacidad de una humilde medida monetaria, ¿no? Para conquistar el mundo nuevo que llamamos nuestros corazones, ¿no? O sea, yo creo que es un error relacionado una vez más con los efectos corrosivos del antiinstitucionalismo, ¿no? O sea, porque claro, voy a intentar explicar esto con un poco de parsimonia. O sea, la fuente de explotación fundamental, esto no es una cosa que lo explica aquí, ¿verdad? En el capitalismo tiene que ver con la desigual capacidad de negociación de los trabajadores y las trabajadoras respecto a los empresarios en el mercado de trabajo, ¿no? No tenemos la misma capacidad de negociación, no tenemos el mismo poder contractual cuando firmamos un contrato, ¿no? Y claro, esto inocula, como explicó muy bien Marx, subordinación en relaciones aparentemente voluntarias, aparentemente libres. Tradicionalmente, ¿cuál ha sido la manera de equilibrar las cosas, ¿no? De que los trabajadores ganen capacidad de negociación, ganen poder contractual? Bueno, pues ha sido la acción colectiva. O sea, individualmente, de uno en uno, de una en una, tenemos muy poco poder, pero si nos juntamos, empezamos a tener más poder, o el mismo poder al menos, que el empresario individual. Si se juntan todos los empresarios, pues nos podemos juntar todos, ¿no? O sea, la acción colectiva. Y en particular la acción sindical, ¿no? Que precisamente, si la acción sindical fue incorporada a los códigos legales, sobre todo, ¿no? A partir de los años 30 y 40, fue como una vía de desmercantilización parcial del mercado de trabajo. O sea, para que el mercado de trabajo sea tal, sea un mercado propiamente dicho, eso no puede darse, ¿no? Eso no es un mercado, ¿verdad? Tienen que negociar individualmente los agentes. No son oligopolios. Bueno, pues lo que hace de alguna forma, ¿no? Las legislaciones laborales y los países donde hay medios de intervención, ¿no? Colectiva de los trabajadores, incluso en Alemania la cogestión de empresas, ¿no? Pues es eso, introducir o restringir la mercantilización de la fuerza de trabajo. ¿Qué pasa? Pues que históricamente, fijaos, de nuevo volvemos al mismo punto histórico, la popularización de las interpretaciones políticas de la renta básica, no esa primera versión que os diga de la renta básica, un instrumento, bueno, puede estar bien o no, habrá que evaluarlo, un instrumento técnico, no, sino una interpretación política mucho más ambiciosa, ¿no? Como una herramienta de construcción republicana, democrática, ¿no? Esa popularización de las interpretaciones es contemporánea de la derrota sindical que se inicia a partir de los años 70. Es así, es así. O sea, entre finales de los años 70 y los años 80 los sindicatos sencillamente pierden la partida a nivel internacional, es una derrota en toda regla, creo que hay que reconocerlo, y a medida que los sindicatos pierden capacidad de influencia y se limitan las opciones de acción colectiva, claro, la renta básica empieza a parecer una opción cada vez más atractiva, ¿no? Es decir, que creo que la renta básica se ha interpretado implícitamente como una herramienta de desmercantilización parcial del trabajo alternativa a la sindical. Alternativa a la sindical, ¿sí? Hay una parte de verdad en ello, ¿eh? O sea, por eso digo que esto quiero matizarlo bien. O sea, hay una parte de verdad en ello. Porque lo que dicen los defensores, sobre todo los de izquierda, ¿no? De la renta básica es, bueno, en la medida en que uno no esté sometido al miedo al hambre, que te despidan, ¿no? Y tal, pues efectivamente eso primero incrementa el poder contractual de los trabajadores, sí, es cierto, ¿no? Tu alternativa no es morirte de hambre, pues sí, sino ganar 700 euros, pues tienes más capacidad de negociación. Y segundo, en la medida, ¿no? En que tengas menos miedo al hambre, estés libre, ¿no? De esa expulsión laboral, los trabajadores estarán más libres de asociarse, crear cooperativas, grupos de apoyo mutuo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la clave es en qué medida, ¿no? En alguna medida, en qué medida. Porque fijaos en esto, o sea, que es el punto que quería decir. La intervención sindical en los centros de trabajo, en las empresas, se expresaba a través de un mecanismo institucional concreto, específico, que era la negociación colectiva.
y en algunos países, insisto, la cogestión de empresas. Es decir, presuponía normas compartidas relacionadas con la cooperación, con el diálogo y con el conflicto entre intereses diversos. ¿Sí? ¿Os acordáis cuando escribía una institución, ¿no? Heredabas un conjunto de normas que podías construir, pero te sentías fiel a esas normas. La renta básica es un derecho individual. Es un derecho individual. Punto. No te compromete con ningún conjunto de normas. Es un derecho individual. Te comprometerá con la ciudadanía. Un derecho abstracto de ciudadanía. Pero con ningún mecanismo institucional. Insisto, la respuesta de los defensores políticos de la renta básica es que, esos liberados de la compulsión laboral más agresiva, pues los trabajadores serán muy libres de sindicarse, crear cooperativas, grupos de apoyo mutuo, lo que les dé la gana. Bueno, eso es posible, pero sea o no posible, eso es muy diferente de pensar una herramienta institucional directamente cooperativa que otra que solo es una condición de posibilidad de la cooperación. Son dos cosas diferentes. Es más, no veo por qué no, la renta básica no puede ser una fuente de pasividad, individualismo, conformismo y segregación. O sea, no se me ocurre ningún motivo para que esa opción no sea posible. Y esa es la razón, por cierto, por la que a Milton Friedman le parecía también la renta básica. Cuando recuerdas esto, a los profesores de la renta básica te suelen decir que la versión de Milton Friedman era completamente distinta a la que proponía. No es verdad. No es verdad. Por supuesto, en la concreción técnica, las medidas que quería poner Milton Friedman sobre la mesa, sí, muy distinta. Que quería la sanidad pública y todo, sí, por supuesto que sí. Pero el mecanismo de renta básica no es tan distinto. No es tan distinto. Porque yo lo que digo, la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos opciones, la de la pasividad, la de la fragilización, o la de que todos de repente nos lancemos a crear grupos de apoyo mutuo y cooperativas, es más probable en un entorno tan despolitizado como el nuestro, ¿no? O sea, no quiero ser injusto, porque yo no tengo que hablar de la renta básica, creo que más bien estoy a favor, pero creo que más bien estoy a favor, sin mucho entusiasmo, pero más bien a favor. Pero creo que la reivindicación de la renta básica como un instrumento de crítica del trabajo se mueve en el terreno del individualismo expresivo, lo que llamé antes el individualismo expresivo, y la crítica de la alienación como único horizonte de emancipación, ¿no? Y yo creo que eso tiene un punto elitista muy potente, ¿no? Esto me lo decía un sindicalista alemán, ¿no? Me contaba una vez, había tenido un debate, es Alemania muy profundo, muy prolongado, muy tal, sobre la renta básica, ¿no? Pues eso, en este sindicato habían dicho que no le iban a apoyar, ¿no? Y además, es que al final, o sea, lo ponía casi en términos personales, ¿no? Pero ¿quién está defendiendo la renta básica, ¿no? ¿Quién eran los que discutían con nosotros? O sea, al final le voy a pedir a la empleada del hogar, ¿no? O al camarero, ¿no? Que esté financiando el Dolce Far Niente, ¿no? De unos cuantos universitarios, treintañeros que les apetecen estar aquí, ¿no? Teniendo experiencias artísticas del centro de Berlín, pues no. Eso es un poco injusto, ¿eh? O sea, que esa no es la única posibilidad y hay que debatirlo mucho. Pero yo creo que introducir ese problema, ¿no? De la institucionalidad, o sea, ¿cuál es la institucionalidad asociada a esta medida? O sea, ¿con qué un conjunto de normas nos compromete? ¿Con ninguno? Bueno, vale, no. Está bien, no todos nos tienen que comprometer con normas e instituciones, pero entonces adjudiquémosle el papel político que tiene. El papel político que tiene, ¿vale? Y no otro, y no lo comprometamos en una especie de navaja multiusos, una navaja suiza política que todos los solucione. Bueno. Un poco la moraleja de lo que os quería contar es que un poco nos movemos en un terreno social muy frágil, muy devastado, que la gran victoria del neoliberalismo no fue tanto aumentar la desigualdad o aumentar los beneficios, sino convertirnos en una sociedad muy frágil, ¿no? Muy frágil, muy desinstitucionalizada, y eso es un poco lo que explica esa sensación de que esto, ¿no? Que no va, como me llaman en el coche, ¿no? Que el motor no va, el motor del cambio social pues cuesta mucho. Yo creo que el gran desafío, ¿no? Para las estrategias emancipatorias es dejar de celebrar un poco la efervescencia expresiva a través de metáforas como las mareas, las multitudes, ¿no? Las mareas tienen eso, ¿no? Es una metáfora, a mí siempre me ha inquietado mucho, porque la marea va y vuelve. Que es lo que nos está pasando continuamente. Salimos, ¡oh, qué maravilla! Estamos todos en la calle, ¿no? Y luego nos volvemos todos a nuestra casa a rabiar porque nos hemos vuelto todos a nuestra casa. Pero eso es una marea, sí, efectivamente. Lo mismo la multitud, ¿no? Es una clase de metáfora, ¿no? Y asumir un poco, yo creo, la reconstrucción de un entramado de compromisos colectivos, ¿no? Que permitan ir más allá
pues, el entorno familiar más inmediato, de experiencias un poco muy minoritarias y vertebrar proyectos políticos más amplios, pues, es una tarea realmente dificultosa. Y voy a terminar planteándolos así solo como problemas, os dejo como los deberes que os dejo, ¿vale? Para que hagáis. Lo segundo de lo que no hablamos de vida, ¿no? ¿En qué lugar está el marxismo respecto a esta tarea? ¿Cómo está el marxismo, cómo está la tradición marxista respecto a esta tarea? Bueno, pues no muy bueno, para que no vamos a engañar, o sea, no muy bueno. Yo creo que la desconfianza neoliberal individualista en la deliberación puede parecer lo contrario del liberal marxista, pero yo la verdad no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, yo creo que la tradición marxista ha sido muy deficitaria por lo que toca al análisis institucional. Yo creo que esto es así, tenemos que reconocerlo y lo que hacemos es trabajar en esa línea. O sea, la respuesta marxista a los dilemas económicos y sociales es un poco la teoría de los dos telediarios. La de esto lo solucionaba yo en dos telediarios, ¿no? O sea, en cuanto toda esta gente idiota, ¿no? Abandone su falsa conciencia, ¿no? Lo arreglamos en estos momentos. Por eso decía Lenin aquello que quería un Estado tan sencillo que lo pudiera ¿no? manejar una portera o algo por el estilo, ¿no? Pues no es verdad, no es verdad, ¿no? El Estado es extremadamente complejo. Las medidas administrativas, está lleno de complejidades, lleno de ambigüedades, ¿no? No es verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? La renta básica. La mejor solución que se nos ha ocurrido a gente más cercana a la tradición marxista respecto a la doble desinstitucionalización de la renta básica del mercado laboral es una propuesta, a mi juicio, igualmente espantosa y limitada como es la del trabajo garantizado, ¿no? Y llena de claroscuros y de problemas y de tal. Digo es que no tenemos muchas mejores soluciones, ¿no? Nos reímos mucho, ¿no? De los posoperarios, de los constituyentes y tal, pero es que no es que nosotros andemos mucho más sobrados de soluciones. Y de hecho, voy terminando, como señalaba Naomi Klein con muchísima agudeza, los liberales en realidad se sienten bastante cómodos discutiendo con los marxistas. Porque a los neoliberales lo que les espanta es el desorden. Es el desorden. Entonces con los marxistas, ustedes tienen una entidad centralizadora que todo lo coordine, ¿no? No nos decimos que esa coordinación puede aparecer sin un aparato burocrático, ¿no? Que emerge espontáneamente. Y no, lo que les espanta son los keynesianos, ¿no? Que les digan, no, es que hay desorden, o sea, la vida económica, la vida colectiva de una sociedad compleja, es desordenada. Eso les enloquece, ¿no? Porque, bueno, usted es un catamañanas, ¿no? O sea, pero ¿qué viene a contar? Eso es lo mejor que tiene usted que decir, ¿eh? Pues sí, no es que yo tampoco tenga mucho bueno que decir acerca de los keynesianos, pero sí reconozco, por eso siempre tienen soluciones, o sea, cuando de repente hay que hacer medidas y propuestas positivas, ¿no? Hay que hacer un programa. Todos somos muy marxistas, pero acabamos recurriendo a los keynesianos, porque ellos sí se dedican a pensar estas cosas, efectivamente, ¿no? ¿Qué medida técnica, qué tipo de impuestos vamos a poner? Porque saben que está todo lleno de ambigüedades y que efectivamente hace falta pensar esos mecanismos institucionales concretos que nos van a permitir recorrer ese proceso con la gente con la que nos encontramos por la calle, vaya, no con la que nos gustaría compartir el camino, ¿no? Lo bueno es que hay autores dentro de la tradición marxista y socialista que sí han hecho ese esfuerzo. Lo verdad es que han sido autores muy marginales, muy marginados y muy insultados, por cierto, ¿no? Pienso en Cole, por ejemplo, en ámbito anglosajón, pienso en Tawney. Son autores cercanos al socialismo cristiano. Yo no soy cristiano, pero últimamente no sé por qué me estoy recordando de muchos de estos autores, ¿no? En los años 70 en Alec Nove, también un autor abusado, ¿no? De revisionismo terminal, de todos los... todo el marxismo hardline, normalmente despreciados eso, como reformistas, pequeños burgueses, socialdemócratas, ¿no? Yo creo que no es verdad, pero lo que hicieron fue pensar efectivamente la estructura institucional, ¿no? Cole, Tawney, Alec Nove, ¿no? Que Polanyi, por ejemplo, en los años 30, en los debates con los neoclásicos austriacos, pensar qué instituciones concretas, qué instituciones económicas concretas, por lo que toca a la economía, y qué articulación de instituciones necesitamos en la construcción del socialismo, ¿no? Polanyi, por ejemplo, decía, bueno, igual que Alec Nove, necesitamos algo de economía competitiva, necesitamos algo de economía, necesitamos algo de mercado. La cuestión es cuánto de mercado y en qué ámbitos. Esa es la cuestión. Pero no decís, acabamos con el mercado. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Veamos cómo engrana eso en una sociedad compleja. Necesitamos algo de centralización, pero no todo. No todo puede estar centralizado, ¿no? Hay herramientas deliberativas democráticas que entre el mercado y la centralización. Bueno, Cole, Tawney y Polanyi exploraron algunas,
yo creo limitadas, pero interesantes, que además se han desarrollado después. Ese conjunto de cuestiones han sido muy poco pensadas por la derecha marxista, muy poco, muy poco, y yo creo que es urgente recuperarlo. Para terminar con algo un poco más positivo y no esta especie de bronca, no es una bronca, es una tarea, ¿vale? Son deberes que os he puesto, deberes avanzados que he puesto, creo que tenemos que pensar esto, ¿no? Entonces, quería terminar leyendo un texto, igual que he hecho antes, de Salvador, ¿verdad? Igual que he hecho antes Salvador, es un ejemplo de un libro muy bonito que se llama El eclipse de la fraternidad, precisamente de Antonio Domenech, y habla del Partido Socialdemócrata Alemán, hablando de socialdemócratas, en 1900, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede articular mecanismos de institucionalización. De esto, claro, porque esto de instituciones suena muy abstracto, ¿no? Este tío me está contando normas compartidas. Bueno, voy a poner un ejemplo concreto de cómo en cierto momento las elecciones socialistas sí pensaron mecanismos de institucionalización, ¿vale? Leo, cito a Antonio Domenech. A comienzos del siglo XX, un miembro del SPD, el Socialdemócrata Alemán, podía asesorarse acerca de cualquier problema legal, no necesariamente laboral, en los gabinetes jurídicos del partido. Aprender las primeras letras en una escuela socialdemócrata. Aprender las segundas y las terceras letras en una universidad popular socialdemócrata. No leer otra cosa que diarios, revistas y libros salidos de las excelentes imprentas socialdemócratas. Discutir esas lecturas comunes con compañeros de partido o sindicato en cualquiera de los locales socialdemócratas. Comer comida puntualmente distribuida por una cooperativa socialdemócrata. Hacer ejercicio físico en los gimnasios o en las asociaciones ciclistas socialdemócratas. Cantar en un coro socialdemócrata. Tomar copas y jugar a las cartas en una taberna socialdemócrata. Cocinar según las recetas regularmente recomendadas en la oportuna sección hogareña de la revista socialdemócrata para mujeres de familias trabajadoras dirigida por Clara Zetkin. Y, llegada a la postrera hora, ser diligentemente enterrado gracias a los servicios de la Sociedad Funeraria Socialdemócrata con la música de la Internacional convenientemente interpretada por alguna banda socialdemócrata. Bueno, ese es un horror, o sea, un horror totalizador. O sea, yo no quiero vivir ahí, ¿no? En ese infierno socialdemócrata. Es un proyecto fallido, ¿no? Fallido. Pero yo diría que los socialdemócratas alemanes, ¿no? Tienen una lección de 1900, no los de ahora, por supuesto, ¿no? Tenían una lección importante que enseñar a nuestras sociedades posmodernas, líquidas, desinstitucionalizadas, ¿no? En especial a nosotros y nosotras que intentamos transformarlos. Bueno, nada más, muchas gracias. Más tarde vamos a sacrificar el descanso por pasar directamente a las preguntas, ¿vale? Aunque estamos cansadas es que si no da tiempo. Así que preguntas. Vale, pues Alex. Sí, pues es muy simple. No me ha quedado del todo claro lo que significa ciberfetichismo, ¿no? He hecho una exposición muy amplia de las relaciones sociales y un poco de la fobia que hay que tener a las mismas y cómo se desarrollan, pero ¿cómo se mercantiliza exactamente? Y sobre todo, ¿qué significa exactamente el ciberfetichismo? Porque no lo termino de entender. Sí. Y la verdad que venía con mucha curiosidad porque el concepto. Sí, vale. ¿Lo puedes responder o damos varias palabras que digáis? De momento no hemos vale, pues si no me respondiendo. Vale, pues ya. No, es que no, quería hablar de algo más amplio, que encarnara mejor la temática general, ¿no? Del encuentro, de que venía a soltar mi rollo, me parece un poco grosero, ¿no? Y por eso no hablo de ciberfetichismo. Pero ciberfetichismo es un poco esa idea de que la crisis de la democracia, ese sentimiento, ¿no? De que la democracia es imposible en nuestras sociedades complejas, que yo creo que se nos ha metido en el hueso, ¿no? Que es muy difícil realmente que no, en algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida no pienses esa cosa, ¿no? De ver por la calle a la gente y dices, ese vota, o sea, es que es increíble, ¿no? Y dices, yo creo lo mismo que el mío, ¿no? A todos y a todas nos pasa y que se le va bien, ¿no? O sea, eso es un poco la historia del neoliberalismo, ¿no? Que ya hemos llegado a pensar eso. El ciberfetichismo es la sensación de que en Internet, en las redes sociales, eso no pasa. Que como por arte de magia, ahí sí que nos podemos poner de acuerdo, sí deliberamos, sí participamos en común y además como sin querer, de nuevo, ¿no? Como en el mercado, como por arte de magia. No he tenido que hacer, pues eso, procesos dolorosos de reevaluar tu trayectoria personal, de construcción colectiva, ¿no? Eso que está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, el Ayuntamiento de Madrid está empezando a poner en marcha
herramientas participativas que son un fracaso, están siendo un fracaso, ¿no? La gente no participa. ¿Con el concepto de ciberdemocracia? No, hay democracia, punto. No hay ciberdemocracia. Claro, con todo lo que se entiende, que se puede articular a partir de la tecnología y las redes sociales, mecanismos que pueden ser sustitutivos a todos aquellos que crean capital social, ¿no? ¿Sustitutivos? No. Sustitutivos no. O sea, toda... Sí, yo no lo creo, pero digo, claro, ese tipo de corrientes. Claro, la tecnología que necesitamos para la democracia la tenemos, ¿no?, desde hace cientos de miles de años. Es una amante. Esa es la tecnología que necesitamos. Simple pero eficaz, ¿sí? Lo que es verdad es que hay otras tecnologías que mejoran o que hacen más sencilla esa experiencia, ¿no?, de la deliberación colectiva. Pero la democracia no se basa en la tecnología, no es un mecanismo de coordinación, es un mecanismo de deliberación común, que es una cosa completamente diferente, ¿eh? Tiene que ver con que colectivamente somos capaces de pensar mejor que individualmente, de hecho, de que sobre algunos temas es la única manera que somos capaces de pensar. Individualmente no podemos decir que es justo o injusto, eso es imposible. No es que sea malo o difícil, es que es imposible. Decir que es justo solo se puede hacer colectivamente, ¿sí? Y para eso toda la tecnología que necesitamos la venimos de serie con ella. En cambio, hay tecnologías que realmente pueden mejorar ese proceso o que pueden generar algunos resultados diferentes de otros. Por ejemplo, las leyes electorales. Eso es una tecnología también. Es una tecnología que a veces tiene efectos espantosos. O sea, que la tecnología tiene efectos ambiguos. ¿Puede la tecnología digital, de nuevo, contribuir a ese proceso? Pues ¿por qué no? En algunos contextos, ¿por qué no? ¿Puede también deteriorar ese proceso? Claro que sí, ¿por qué no de nuevo? Digamos que lo que tenemos que pensar es qué fundamento tiene la construcción de la democracia en nuestras sociedades complejas, heterogéneas, y desarrollarlo, no pensar que podemos hacer clic en cierto momento y pasar a un espacio donde todos esos problemas de construcción institucional democrática se desaparecen. Con el ejemplo de Madrid, pues eso es lo que está pasando. O sea, la construcción de participación democrática en una ciudad tan arrasada como Madrid necesita, como me decía Yayo Herrero el otro día, necesita misioneros o misioneras, ¿no? Necesita misiones, ¿no? Necesita gente que vaya a los barrios y se mate para conseguir que la gente participe, que entienda que hay que participar y crearle pues un mecanismo de participación. A mano alzada o con un ordenador o con un teléfono, da igual, si es que eso da igual, si es que esa es la parte fácil, ¿no? La herramienta, que por supuesto que puede ser más cómodo, pero poco más, ¿no? Yo creo que muchas veces el ciberfetichismo es fetichismo por eso, ¿no? Me parece que se disuelven los problemas, ¿no? Es que esos problemas tan serios, tan graves que tenemos, desaparecen. ¿Alfredo? Sí, no, yo solo sobre este tema de la tecnología y tal, quería apuntar una cosa que leí hace poco en un artículo, que creo que la verdad es que tienes bastante razón, y es que al final el problema con las tecnologías, con todos estos intentos de llegar a más gente, de conseguir que la gente se involucre y tal, es que no nos estamos dando cuenta de que el efecto que tiene la masificación de la tecnología es que la gente solo lee aquello que está de acuerdo con sus ideas. Es decir, cuando tú vas a los foros estos de Podemos que has dicho antes, la gente se lee las propuestas que le interesen. Cuando ve un chapón que no tiene, que empieza, que le parece que no va con lo suyo, pasa olímpicamente, porque el problema es que en Internet no estás obligada a escuchar las opiniones de los demás, sino que tienes que leerlas, y entonces decides leer solo las que te interesan. Pero aún, porque además tienes el espejismo de que eso no es así. Porque claro, si estás metido en un seminario marxista, hombre, saber lo que estás leyendo, ¿no? Saber lo que va. Y puedes decir que no es nada sectario, nada dogmático, pero vamos, estás en lo que estás. Aquí no hay engaño, ¿no? Y esto pasa a todos y a todas, pero sí, ¿no? Pero que la cosa es tan clara. Pero Internet no, porque como se dice siempre, no. Tienes tanta información, tantas fuentes de información diversas, que parece que ahí, no, es todo lo contrario, ¿no? He escogido críticamente, ¿no? Entre un abanico increíble. Es mentira, ¿no? Por eso es un espejismo. Por eso es tan importante justamente reivindicar de nuevo instituciones, la mediación, ¿no? Que haya mecanismos de mediación por lo que toca a la información, por lo que toca a las informaciones críticas, que realicen ese ejercicio. Eso es lo que hacían los periódicos, los medios de comunicación tradicionales. O sea, un periódico, en su sentido más clásico, más noble, al dado un servicio a la ciudadanía, justamente vertebrando los debates, porque debía tener la obligación de presentar distintos puntos de vista, y no solo los que a ti te gustan más, no solo clientelarmente los que a ti te va a gustar escuchar,
y generar ese efecto de esfuerzo. De alguna forma, lo que nos hemos convertido todos en Internet últimamente es eso, en periódicos clientelares. Periódicos clientelares que buscamos lo que, ¿no? De una manera muy narcisista, lo que más nos gusta constantemente, haciendo un efecto de refuerzo y además autoconvencidos de que estamos siendo muchísimo más críticos que nuestros abuelos, que nuestros padres, pobrecitos, que solo podían ¿no? elegir entre el país y el mundo, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Y eso también tiene que ver sobre el fetichismo. Romper eso es complicado, es muy complicado, porque necesitamos de nuevo, ¿no? O sea, instituciones que realicen esa labor de mediación en todos los ámbitos, por ejemplo, también en la educación. Claro, yo creo que un profesor, una profesora es una herramienta de mediación que hace algo más que una charla TED, ¿no? O una charla que un vídeo, ¿no? Porque lo que hacen los vídeos es que están constantemente buscando lo que quieres escuchar, ¿no? Lo que quieres aprender, ¿no? Los profesores de la profesora deberíamos hacer algo un poco más, ¿no? Saber elaborar los conocimientos para transmitirlos y darle a la gente la ocasión de desarrollar su propia trayectoria. Vale. A ver cómo lo articulo porque es un poco complejo. O sea, yo entiendo que en la lucha, bueno, el paso que se da de la primera a la segunda modernidad con la desinstitucionalización de lo que nosotros, o sea, yo entiendo como institución aquella fuente de socialización primaria, o sea, que las más clásicas serían la escuela, la iglesia y la familia. Pero en el caso familiarista español, este sistema mediterráneo especialista, o sea, tan especial que tenemos, lo que sucede realmente es que a través del proceso de secularización el resto de instituciones están vinculadas a ella. O sea, a través de la desinstitucionalización de la Iglesia se desinstitucionalizan el resto de ellas. Y por eso mismo, en la desinstitucionalización y el proceso de individuación e individualización, nosotros somos partícipes de esa lucha contra las instituciones porque las entendemos como algo que viene dado, no como algo que se pueda construir o que se pueda renovar, sino que simplemente viene dado y entonces estamos siendo partícipes de luchar, o sea, de forma individual, luchar contra esas instituciones que nos gobiernan. Entonces, si no construimos unas instituciones nuevas, me parece muy complejo llegar como a otro proceso. No sé si me has entendido. Sí, y luego también, o sea, para mí es fundamental relacionar todo este proceso de individuación con el funcionamiento del sistema productivo, ¿no? Y a lo que te referías con la lucha sindical. O sea, yo creo que los sindicatos cuando luchaban por el sistema universal sanitario sabían que eso les iba a perjudicar gravemente. O sea, conseguir que la educación y la sanidad sean universales, que pasemos de un sistema de aseguramiento a un sistema universalista, iba a ser algo que nos iba a perjudicar enormemente porque se diluían las clases sociales. Se genera una narrativa de la clase media y estamos completamente diluidos y no hay oposición de clases. Entonces, nuestra lucha al final acaba siendo, o sea, estamos perpetuando el individualismo y luchando de una forma individual si no conseguimos hacer ver que en este sistema universalizado también sigue habiendo una lucha de clases. Efectivamente, es cuestión muy compleja. Respecto a la primera, mira, no, es que tienes toda la razón. Hay muchas instituciones que son deplorables, como la familia española, ¿no? O la iglesia española, ¿no? Son absolutamente deplorables. Y que lo que te diría es que efectivamente el espacio de las instituciones, como resumía muy bien Santiago Barrico en un lema que tiene, es el espacio de la reforma, precisamente, ¿no? Santiago Barrico dice, así lo digo bien, tenemos que ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional, conservadores en lo antropológico. Está muy bien visto, ¿no? Porque no hay que ser revolucionarios en todo, absolutamente en todo. No hay que ser conservadores en todo, ¿no? Hay distintos espacios. Y yo diría que el espacio de la institución es justamente de la reforma, ¿no? De la reforma, donde es posible. Y de hecho, donde es así, ¿no? Yo creo que las familias españolas siguen siendo un lugar de mucho sometimiento, pero mucho menos que hace años, y es justo decirlo, ¿no? Ha habido enormes cambios y algunos de ellos muy positivos. Ha habido, por ejemplo, progreso moral, y yo creo que hay que decirlo así, ha habido progreso moral, ¿no? Y hay que reconocerlo y felicitarnos por ello. Yo creo que mis hijos, sobre todo mi hija, vive en entornos familiares distinto al que seguramente vivía mi bisabuela, ¿no? Y yo creo que eso es bueno y que habla precisamente de esa capacidad de reforma de las propias instituciones, ¿no? Seguimos viviendo en familias, pero familias muy distintas, lo cual quiere decir que pueden ser todavía más distintas, sin cargarse de la institución. El capitalismo es irreformable, es completamente irreformable, ¿eh? Ahí no hay muy poco espacio para la reforma, ¿no? Hay espacio para
conservar espacios mercantiles, eso sí, ¿no? Mercantil, de competencia del territorio del capitalismo, eso es irreformable, no hay nada que reformar ahí, eso tenemos que superarlo, ¿vale? Pero yo creo que es simplemente distinguir, yo creo que aplicar la lógica de la superación, ¿no? Del abandono y de la creación de algo completamente nuevo a todo, absolutamente a todo, a todas las instituciones, es un error, Hay algunas que sí, hay que abandonarlas. No sé si la religión es una de ellas o no, o tiene posibilidad de reformar. La religión es algo que me interesa mucho. Hay gente que sí cree que es posible reformar, genial para ellos, les será lo mejor. Pero otras que no, otras que merece la pena seguramente reformar, como la educación, como la familia, como el trabajo. Yo creo que el trabajo, de nuevo, ¿no? Estas críticas radicales al trabajo, no al trabajo, abajo el trabajo, tal, ¿no? Si son muy adolescentes, ¿no? Y tal. Yo creo que es exactamente lo contrario, es el trabajo como una institución que hay que resignificar, donde tenemos que decir qué es trabajo, qué no es trabajo, qué remuneramos, qué no remuneramos, cómo lo hacemos. Hay trabajos que no deberían existir, ¿no? La especulación financiera, eso no es un trabajo, es una estafa, no debería existir, ¿no? Hay trabajos que no se consideran trabajo, que deberían ser considerados tales. Bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es reforma institucional, puede ser extremadamente radical, pero que se mueve en la lógica de la reforma, de una cierta lealtad. O sea, yo quiero decir que podemos pensar que las relaciones entre padres e hijas sean radicalmente diferentes. Pero seguramente la lógica de lo que es ser padre y ser hija, ¿no? La idea de que hay un vínculo profundo ahí, es pienso que persevere, ¿no? De una manera completamente diferente, ¿no? Absolutamente no para todo el mundo, y será muy bueno que hay familias de las que hay que huir a toda velocidad, ¿no? Pero esa lógica institucional, seguramente no queramos abandonarla para siempre, ¿no? Y mandar como un manejo a nuestros hijos a un internado palestino, ¿no? Lo intentó, no lo hace. Respecto a lo segundo, es complicado, ¿no? Porque sí es cierto que las lógicas universalistas han generado un poco ese problema, pero yo tiendo a ver eso más como una derrota que como un error, o como una limitación. Yo creo que es perfectamente posible. De hecho, ha sido así. Es decir, que es que el estado de bienestar español es muy peculiar. En toda Europa del Norte, en Inglaterra incluso, el estado de bienestar, la sanidad, se vio como una conquista obrera. Una conquista obrera. O sea, que la sanidad universal no dependiente del empleo se vio como una conquista obrera. Y así se vivió en Inglaterra durante muchísimos años, en Suecia. Y yo creo que eso es muy peculiar de España. O sea, muy peculiar de España, y no tiene por qué ser así, de hecho, ¿no? Entonces ahí es verdad que sea así, y es con esa alerta para que nos tenemos que manejar, tienes toda la razón, no podemos hacer como que eso no ha ocurrido, esa derrota no ha ocurrido, pero no me atrevería a caracterizar toda esa lógica, ¿no? De la institución universalista desde ese punto de vista, porque me parece un poco idiosincrático, que tiene que ver justamente con esa historia del PSOE. O sea, ese es el papel del juego del PSOE. Vale. A ver, una cosa, ya tengo que cerrar los turnos que hay pedidos porque son 1:25, así que luego se lo preguntas a Alberto. Es una pregunta, es una aclaración. Sí, bueno, primero gracias por la ponencia. Lo segundo, viendo un poco el análisis que has hecho sobre el neoliberalismo, ¿no? Y sobre todo su empujón a partir de los años 70 y cómo el PSOE lo implanta con ese discurso de la modernización que aparecen los tecnócratas y demás, ¿no? Todo ese oasis que se produce hasta, yo creo que es un golpe encima de la mesa y un proceso de repolitización que podría ser el 15M, ¿no? En el que se utilizan estas herramientas de participación más directa, como redes sociales y demás. Posteriormente, ¿crees que el uso de esas herramientas con sus límites ha podido derivar en un proceso a su vez de despolitización? De despolitización y sobre todo a día de hoy más vinculado al reflujo de la movilización social y de ahí el ciberactivismo. No, yo francamente no creo que las tecnologías tengan tanto poder. O sea, desde mi punto de vista, ni para lo uno ni para lo bueno ni para lo malo, creo que no son tan importantes. De hecho, el 15M, yo lo que defiendo es que no tuvieron tanta importancia para las tecnologías. Todo lo contrario, ¿no? Fue un proceso donde para mí hubiese sido mucho más cómodo que tuviera más peso las tecnologías, porque había que estar en una plaza todo el rato y yo no podía, porque trabajaba y tenía un crío muy pequeño y me resultaba imposible, ¿no? Así que si hubiese tenido más peso, me hubiese ido mejor y hubiese podido participar más, ¿no? Era un evento extremadamente cara a cara, extremadamente tradicional en ese sentido, casi del 19, es que ni siquiera era del 20, era más bien del 19, ¿no?
Y posteriormente, no sé, yo al sacar a las tecnologías el reflujo, yo creo que no, ¿no? Yo creo que tiene que ver justamente con lo que nos está costando crear institucionalidad, precisamente, ¿no? Institucionalidad antagonista, donde, bueno, pues eso, aparecen herramientas electorales que en cierto momento pueden ser exitosas, pero que no, lo que tienen detrás es muy frágil, ¿no? Es un conjunto de electores, en cierto momento, que se agrupan para votar, pero que desaparecen al día siguiente, ¿no? Y eso, es un conjunto de limitaciones muy, muy grande. Y eso se disimula, se palia ligeramente en ciertos momentos con las herramientas digitales, cuando puedes convocar eso, elecciones para refrendar, ¿no? Un programa, pero no tiene nada que ver con un proceso deliberativo de largo recorrido donde participen organizaciones de masas ¿no? Poderosas, como eran los sindicatos, de hecho, como puedes imaginar, ¿no? Un 70% de afiliados en países nórdicos, de todos los trabajadores, el 70% están afiliados. Es una cosa que nos cuesta incluso imaginar, ¿no? ¿Qué clase de procesos deliberativos? No digo que se den, o sea, no, Finlandia no es ningún paraíso y detesto esa especie de nostalgia no tenida de un paraíso finlandés, eso es absurdo. Pero sí imaginar lo que podría ser disponer de un 70% ¿no? de fuerza de trabajo afiliada a un sindicato, lo que eso significa en términos de potencialidades deliberativas, ¿no? De tener algo tan básico como saber cómo dirigirte a la gente, compartir un conjunto de valores, códigos, normas, ¿no? De compromisos. Y eso en muy distintos ámbitos, también de asociaciones de vecinos, participación en instituciones educativas, qué debate se puede tener, ¿no? Necesitamos un debate de delegación sobre la educación, un gran debate sobre la educación en España, estoy de acuerdo. ¿De quién? De los pedagogos, de los representantes de los estudiantes, de los representantes del sindicato de estudiantes, o sea, ¿de quién va a tener ese debate? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las herramientas de deliberación? Yo creo que ese es el problema, el que estamos viendo ahora. Entonces, el reflujo es bastante lógico. Que desaparezcan los... Eso tiene que ver con algo muy antipático, además, de hecho, que nunca lo decimos, que es la centralidad de unas minorías muy grandes, o sea, unas minorías sociológicamente muy homogéneas, además, sociológicamente muy homogéneas, en todo el ciclo político que estamos viviendo, ¿no? O sea, han tenido un protagonismo muy grande, unas minorías, que es lógico que sea así, o sea, son los mimbres por los que tenemos que trabajar, no hay mucho más, ¿no? Bajo el discurso de la masa, la multitud y tal, ¿no? Luego al final te encuentras porque tienes el teléfono de toda la lista electoral del Parlamento, del que se presenta al Parlamento regional, ¿no? Eso es lo que da Isaac Rosa una vez, ¿no? Lo decía con optimismo, a mí me aterró. A mí me aterró, ¿sabes? Descubrir, ver la lista al Parlamento Regional y ver que tengo o el teléfono o la capacidad para conseguirlo en 2 llamadas de la totalidad de la gente que se presentaba, me aterró. Eso no es poder popular, ¿eh? O sea, poder popular es todo lo contrario. Poder popular es decir, pero ¿quién es? Un mecánico de no sé dónde, una ama de casa de... ¿Cómo podría contactar yo con esa tía? ¿Sabes? Conocerlos, haber tomado cañas con todos y todas, eso es atroz, atroz. Y yo creo que el reflujo tiene que ver con eso. Vale, antes de seguir dando las 3 palabras que quedan, voy a hacer una aclaración porque creo que había una duda por lo que ha planteado Alex, ¿no? Y que no he hecho al principio. O sea que nosotros planteábamos la charla de César no porque viniera aquí a contar su libro de manera descontextualizada, ¿no? Sino porque supone una visión analítica de herramientas que se dan y se utilizan en la praxis política hoy en día, como eran el rollo de la ciberherramienta, el espacio como red y tal. Y además es una visión crítica. Sin embargo, viene a hilar lo mismo esta charla de una forma aún mucho más avanzada, y yo lo celebro, en cuanto a analizar críticamente los mecanismos de representación democrática de la actualidad de hoy en día, y que viene a superar el tema de redes sociales o lo complementa, y que recordemos que está en total actualidad con el contexto político en el que nos movemos. Aquí hay varios vocales vecinos de la Madrid, la nueva institucionalidad está absolutamente en el centro de nuestra ciudad, y no estamos siendo capaces, bueno, desgraciadamente los ritmos políticos impiden que podamos estar haciendo el análisis bien de la representación, ¿no? Y esto ya sí que como mi turno me lo he quitado por esto, pues medio turno. Y el medio turno es que tenemos que ver, yo me siento como llevamos años y años pidiendo herramientas de democracia y ahora las tenemos y somos incapaces de gestionarlas. Y los modelos que habíamos pensado se han vuelto ahora como ineficientes. Y es poquísimo tiempo y es un ejercicio súper grande, ni siquiera tenemos muy bien claro cómo queremos construir esa nueva institucionalidad, pero recordemos que tenemos herramientas de poder que habíamos pedido y no lo estamos gestionando nadie, ¿no? Así que yo celebro esta parte. La siguiente palabra de Carlos. Pero da tiempo porque... Sí. Bueno, yo si tenías un minuto para decir algo sobre las zonas oscuras del trabajo analizado. Que has dicho que también tenía sus zonas oscuras. Sí, hombre, pues, básicamente la posibilidad de gestión de algo así, ¿no? Que son las cosas de la planificación.
la planificación, tiene grandes oscuras. Las planificaciones, para entenderlos, están muy bien para algunos aspectos de la vida económica y de la vida social, por ejemplo, para los bienes continuos, ¿no? Es el ejemplo típico que se pone siempre. O sea, que haya competencia sobre el agua es absurdo, porque el agua que me proporciona una compañía y otra son exactamente la misma. El ancho de banda, la energía, ¿no? Yo lo que quiero es enchufar y les hago energía, ¿no? La energía de Endesa no es mejor ni distinta, ni se adecua mejor a mi identidad personal que la de otra compañía. Es energía y punto, ¿no? Y lo que quiero es tenerla barata, y siempre, y que no haya problemas, ¿no? Y el agua. Pero hay otros bienes con los que eso es muy complicado de hacer, ¿no? Yo me refería como alternativa a la renta básica. A la renta básica. Entonces, el trabajo garantizado en algunos aspectos, ¿verdad? Gestionar qué necesidades tiene una sociedad de trabajo, qué disponibilidad hay, ¿no? de fuerza de trabajo, de gestionarlo en algunos ámbitos es razonable que sea así, educación, sanidad, pero otro es muy complicado, ¿no? Como solución general a los fallos de mercado. No parece, el ejemplo que se pone siempre, ¿no? Es en los años 30 en Estados Unidos, con Marcos Lertianos. Yo creo que no es muy buen ejemplo, ¿eh? O sea, me parece que esos programas tienen grandes fallos también técnicos, ¿no? Yo, francamente, creo que yo de hecho lo sabes muy bien, ¿no? Yo soy muy ecléctico. Sí. Entonces, creo que el trabajo organizado tiene partes de verdad y los programas que inician la digital que nos han contado, ¿no? Y voy con el que resulta a lo mejor más polémico, que es la renta básica, ¿vale? Esto puede sonar un poco extraño, ¿en qué medida la apuesta por la renta básica supone una apuesta por la desinstitucionalización, ¿no? ¿En qué medida? Bueno, creo que esto hay que matizar, y muchas veces cuando se habla, se defiende o significa renta básica, se matiza muy poco. La renta básica, en esencia, es una herramienta para desvincular los derechos sociales, como sabéis, del mercado de trabajo, ¿vale? Básicamente. Al menos en nuestro país, esta es una tarea urgente. O sea, que, digamos, el propósito de la renta básica en ese sentido es urgente y yo diría que incuestionable para alguien de izquierda, ¿vale? Porque, os lo cuento así un poco de pasada, no sé, vale, lo sabéis de sobra, ¿no? La gran debilidad estructural de nuestro estado de bienestar es que el sistema de prestaciones depende excesivamente del mercado de trabajo. Las jubilaciones, la mayor parte de subsidios, el subsidio de desempleo, ¿no? O sea, está muy vinculado al mercado de trabajo, a la trayectoria laboral, ¿no? Las prestaciones más importantes son, con mucha diferencia, las contributivas, ¿sí? Y eso, claro, es muy grave en un país con un mercado de trabajo tan frágil como el nuestro. En países donde hay trabajo para todo el mundo, pues no será un problema. En el nuestro es un problema gravísimo, ¿sí? Porque eso significa, literalmente, como sabéis, que el gasto público español beneficia literalmente a los más ricos. Es una cosa extraordinaria, pero es así, o sea, beneficia a los más ricos. Entonces, la renta básica, de cierta perspectiva, puede ser entendida como uno de los instrumentos disponibles, no necesariamente el único, no, o sea, seguramente no el único y no necesariamente el mejor, para remediar esa situación y reducir de forma efectiva los públicos, con independencia de que sea de un señor, propiedad de un señor, o sea del Estado, da igual, no tiene nada que ver con eso. Es un disparate, estas cosas que se generalizan, estos memes que se generalizan no tienen ningún sentido. Pero bueno, volviendo a lo que os decía, ¿no? O sea, yo creo que en estas discusiones sobre los bienes comunes, yo creo que lo que se acaba pasando es que se concede demasiado a los neoliberales, se concede demasiado, se les regala argumentos que no hay por qué regalar, ¿no? O sea, los críticos de Harding, ¿no? y de los partidarios de bienes comunes, lo que hacen es mostrar contraejemplos de instituciones cooperativas en sociedades tradicionales. ¿No ven ustedes, ¿no? Como en Asturias estaba la Andecha? ¿No ven ustedes como en Valencia teníamos la Huerta Valenciana, que eran sistemas, ¿no? de coordinación no autoritarios, no burocratizados, de bienes comunes? Pero insisto, de este modo lo que se hace, al cifrar la posibilidad de los bienes comunes en esas instituciones tradicionales, les regalas a los neoliberales un campo de argumentación que no se han ganado, ¿no? Que deberían ganarse. Porque, de alguna forma, lo que deberíamos plantear, lo que deberíamos cuestionar justamente, es la distinción entre cooperación comunitaria espontánea y agencias coercitivas externas, ¿no? O sea, porque esa distinción lo que hace es decir, no, todo es lo mismo, no sé, un manicomio, una institución total, una cárcel, que un colegio público donde tienen capacidad de intervención las familias. Pues no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Pero es que las instituciones tradicionales comunitarias tampoco son lo mismo. Algunas eran horrorosas, ¿no? Eran un infierno de subordinación y no eran nada democráticas, ¿no? Esa
esa división inducida por el neoliberalismo es la que hay que cuestionar. Y pensar más bien la distancia entre lo común y lo público, estatal, burocratizado, como la de un continuo que podemos gestionar y negociar de muy distintas maneras. Hay instituciones públicas que han sido burocráticas y coercitivas y otras que no. Y en el planteamiento de los teóricos de los bienes comunes, todavía a día de hoy, ¿no? Yo creo que se les dibuja ese continuo, esa diferencia, ¿no? Y yo creo que, al menos en algunas de sus expresiones, el Estado social, el Estado de bienestar o las instituciones públicas pueden ser entendidas como el modo en el que las sociedades contemporáneas gestionan los bienes comunes. El modo en que las sociedades complejas, no comunidades tradicionales de hace siglos, las sociedades de hoy en las que vivimos, gestionan los bienes comunes, ¿no? Relacionados con asuntos como la salud, la seguridad, la educación o el transporte, ¿no? O sea, insisto, yo creo que los partidarios del enfoque, más radicales partidarios del enfoque de los bienes comunes, conceden demasiado al neoliberalismo, asumir que las instituciones complejas de las sociedades de masas quedan fuera de ese modelo, del modelo, ¿no?, de la gestión comunitaria, y yo creo que el resultado ha sido muy pobre, francamente. Es muy difícil sostener que la literalidad de la teoría de los bienes comunes, ¿no?, que responde a sociedades tradicionales con vínculos sociales muy densos, se puede aplicar hoy, pues yo qué sé, para gestionar un servicio de oncología de un hospital, ¿no? O sea, van a hacer una asamblea para ver, es una cosa terrible, ¿no? La verdad es que es completamente, ¿quién demonios quiere eso? O sea, ¿vosotros queréis participar en una asamblea para decidir, como en la Huerta Valenciana, cómo se gestiona el canal de Isabel II? Pues no, yo obviamente no. Yo quiero abrir el grifo, ¿no?, y que salga agua barata para todos, que no esté privatizada, pero que la gente que trabaja ahí tenga buenos contratos, este tipo de cosas, ¿no? Quiero participar en otras instituciones que me son más cercanas, ¿eh? Sí, quiero participar en el colegio de mis hijos, y creo que es legítimo. Quiero participar en algunas dimensiones de la salud, es que son más opacas, las vemos menos. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las herramientas colaborativas de intervención política que se están desarrollando, ¿no?, en estos años, y que son muy interesantes, ¿eh? O sea, yo no quiero caricaturizar, porque sería muy injusto, ¿no?, pues, por ejemplo, las herramientas de debate digital que se están desarrollando en Podemos, pero dan de sí lo que dan, y como herramientas de democratización dan de sí lo que dan, y tienen efectos paradójicos extraños, ¿eh? Por ejemplo, que frente a lo que mucha gente creía, muchas veces refuerzan el poder de las cúpulas, no lo cuestionan, frente a lo que mucha gente. Tienen efectos plebiscitarios. Esto, por cierto, pasa también con las elecciones primarias. Las famosas primarias abiertas de los partidos políticos muchas veces refuerzan el poder de las cúpulas, no lo cuestionan. No que su inexistencia haga las cosas mucho mejor. Eso lo que genera es un aparataje, ¿no?, de un partido político también muy arquitectado, muy inflexible, ¿no?, la ley de hierro, etc., de la oligarquía, pero las primarias no resuelven de suyo ese problema. Y tampoco lo resuelven los entornos de liberación digital. Lo que comenta mucha gente de círculos, así pues son militantes, activistas más tradicionales, están un poco hartos, ¿no?, de que hacer unas deliberaciones terribles en nuestro círculo, ¿no?, trabajar durante meses, luego vas al foro digital y desaparece todo eso y dices, no, eso no va a estar. Votamos, no lo queremos, a otra cosa. Y todo ese proceso deliberativo desaparece por un arte de magia, un arte de clic, ¿no? Bueno, yo creo que eso tenemos que pensarlo y darle vueltas, ¿no? Yo diría que no es que sea imposible, la deliberación de Internet, como no es imposible en el mundo analógico, pero hay relaciones de continuidad entre nuestros dilemas, el mundo normal en el que estamos, ¿no?, y en ese espacio de luz y fraternidad, la comunitaria, relacionadas con entornos cercanos, ¿no? Y ya, un poco más, porque no me da la vida para más, como a casi todo el mundo, ¿no? O sea, por eso digo que es una teoría, en el fondo, muy poco realista y un poco elitista, de hecho, ¿no? Bueno, como he hablado muchísimas veces de tecnopolítica, no os voy a dar más la lata con eso, ¿no? Pero creo que solo señalar que no es trivial que el principal campo de aplicación política de la hipótesis de los bienes comunes en la actualidad haya sido el entorno tecnopolítico, ¿no? O sea, la propia Ostrom, ¿no?, cuando buscaba, bueno, claro, hoy bienes comunes en estas sociedades poco hay, ¿no? Ah, pero sí, en Internet están apareciendo unas comunidades que ahí sí que hay procesos de coordinación espontánea. Creo que no es casual, porque claro, las tecnologías de la comunicación contemporánea lo que hacen es difuminar, ¿no?, difuminar el carácter idiosincrásico de los ejemplos que ponen los teóricos de los bienes comunes, que bueno, pues, siempre están vinculados a sociedades tradicionales con un fuerte arraigo comunitario, ¿no?
lo que hacen normalmente, yo creo, los ciberactivistas es un cierto juego de manos, ¿no? Juego de manos que dicen, bueno, claro, es que en la red lo que aparece es una nueva forma de sociabilidad, ¿no? Todas estas limitaciones que yo os he contado de la sociedad española desaparecen, ¿no? Cuando entramos en Google, ya no somos españolitos víctimas del régimen del 78, ¿no? Ahora somos seres de luz que, ¿no? que se mueven en el ciberespacio y que son capaces de hacer emerger nuevas formas de sociabilidad, de comunidades, en donde esos nuevos bienes comunes digitales pues prosperarán. Creo que esto no es verdad, creo que no es verdad, es una falacia, pero nos pasa lo contrario, o sea que esas limitaciones perseveran, ¿no? en el entorno digital y que de hecho tiene una dificultad añadida.